¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual tratamos de documentar asuntos de la vida pública para tratar de entenderlos mejor. Siempre es muy importante tener información razonablemente confiable para, con base en ella, hacer un análisis que nos permita comprender y entender más lo que sucede en nuestro entorno. Pues finalmente, seguramente fue usted de los que ayer estuvieron en las urnas para votar por la renovación del Poder Judicial de la Federación. El proceso se consumó y está en marcha en estos momentos en diferentes lugares. El recuento, la sumatoria de las actas que nos dirán finalmente quiénes serán los nuevos ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los 2 nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 15 magistrados que renovarán los plenos de las 5 salas regionales del tribunal, 3 magistrados en cada sala, 2 mujeres y un varón en cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, que tienen sus sedes en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Y por supuesto, un poquito después, con calmita, iremos descubriendo quiénes fueron electos magistrados de circuito y jueces de distrito. Tome usted en cuenta que el proceso va a llevar por lo menos 2 semanas por la complejidad que tiene, pero gradualmente nos iremos enterando de cómo van las votaciones. Hay una que ya va muy avanzada y en el momento oportuno le daremos una actualización sobre cómo van los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular los 2 que van encabezando la votación, porque es una situación sumamente interesante. Usted sabe que entre las mujeres encabeza Lenia Batres Guadarrama, pero entre los varones hay una sorpresa. El señor Hugo Aguilar Ortiz, un hombre de raíz indígena oriundo de Oaxaca, que en este momento todavía va en primer lugar, incluso con más votos que la ministra Batres Guadarrama. Pero ya regresaremos a ese punto más adelante. Por lo pronto, es importante hacer una serie de ponderaciones para que nos quede claro la relevancia de la votación que se logró el domingo. Habrá quienes desde un punto de vista diferente e incluso adverso a la realización de la renovación del Poder Judicial argumenten que 13 millones son muy poquitos. Sin embargo, si analizamos con calma las circunstancias en las que se dio la elección, tenemos que llegar a la conclusión de, aún siendo una elección inédita y sumamente compleja, por el número de votos que se recibieron en las urnas, podríamos considerar que es una votación exitosa si la comparamos con la votación inmediatamente anterior. Porque pese a los obstáculos, las dificultades logísticas, la desinformación que pesó muchísimo y su complejidad por novedosos y diferentes, los resultados de los comicios judiciales del pasado domingo 1 de junio del 2025 podrían considerarse razonablemente satisfactorios. Fue un proceso cualitativo en el que casi 13 millones de mexicanos acudieron a las urnas para avalar el surgimiento de una nueva estructura que administre la justicia al margen de la corrupción, el nepotismo, los compadrazgos, las complicidades y los privilegios, tanto para quienes integran todavía la cúpula de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de circuito, como para una minoría elitista que entrevera los intereses de políticos y empresarios corruptos, así como de grupos de poder fácticos que se han beneficiado con la manipulación de las leyes y de los tribunales. El domingo nos tocó ver que acudieron 13 millones de mexicanos a las urnas. Muchos de ellos no tenían muy claro cómo iban a votar, de qué manera iban a desahogar el trámite, pero lo que sí tenían claro todos ellos es que era importante estar ahí, porque eso significaba un cambio profundísimo en la estructura, no solamente del Poder Judicial, sino también la estructura del Estado mexicano hacia el futuro, para dotar al pueblo de México de un Poder Judicial que esté más cercano a la gente. La del domingo, por lo tanto, fue una elección histórica, atípica,
realizada en condiciones muy diferentes a las del más reciente proceso electoral, tanto para las autoridades electorales como para los ciudadanos que acudieron a las urnas. Es decir, todo mundo aprendió de esta elección, tanto quienes las organizaron como quienes participaron en ellas. En los comicios concurrentes de hace 3 años hubo un total de 20,708 cargos en disputa en todo el país. Es decir, en los comicios de junio del 24 se disputaron 20,708 cargos en todo el país, con un promedio de por lo menos 3 candidatos en la contienda por cada uno de esos cargos. Estaríamos hablando de más de 60,000 candidatos. Además de la presidencia de la República, se eligieron 500 diputados federales y 128 senadores, así como una nueva jefa de gobierno para la Ciudad de México y gobernadores en otras 8 entidades del país. A esos comicios habría que sumarle casi 2,000 nuevos presidentes municipales y la renovación de 31 de los 32 congresos estatales. ¿Por qué pongo énfasis en todos estos números y en estas candidaturas? Por una razón muy sencilla, porque aproximadamente esos 60,000 candidatos, 3,000 por cada puesto en disputa, 60,000 candidatos estuvieron haciendo campaña en las calles, hicieron campaña en radio y televisión, hicieron campaña en medios impresos, pudieron contratar espectaculares. Usted recordará que en los comicios del año pasado, el Instituto Nacional Electoral le dio a los 7 partidos en la contienda más de 3,000 millones de pesos para financiar las campañas. Es decir, fueron campañas muy publicitadas y con muchísimos recursos y con muchísimos más candidatos de los que hubo en los comicios de este domingo 1 de junio del 2025. Lo vemos gráficamente en la diapositiva número 3. Aquí vemos que en las elecciones concurrentes en todo el país el domingo 2 de junio del 2024 hubo 20,708 cargos en disputa en todo el país, y en la elección federal, solo en la elección federal en particular, hubo 629 cargos en disputa. Usted recordará que en la elección judicial de este domingo 1 de junio del 2025, los cargos que estuvieron en juego fueron 881. Por poquito menos fueron los cargos federales que se jugaron en los comicios del 2024. 500 diputaciones, 128 senadurías y la presidencia de la República. Pero si nos vamos a la revisión estado por estado en la diapositiva número 4, en la diapositiva número 4 podemos ver estado por estado cuántos candidatos a senadores hubo y cuántos candidatos a diputados hubo, y nos damos cuenta que nada más en el caso de la elección de diputados y senadores hubo 1,118 candidatos en campaña. Y usted sabe que las candidaturas de estos aspirantes a senadores y diputados estuvieron lubricadas con mucho dinero que probablemente en alguna medida fue fiscalizado por el INE, pero también muchísimo dinero por debajo del agua, como todos lo sabemos, y por lo tanto, además de haber sido campañas muy caras, fueron campañas sumamente publicitadas. Pongo esto como referencia para que usted note la diferencia entre estos comicios de hace 3 años y los comicios que vivimos y que culminaron con las elecciones del pasado domingo. En la diapositiva número 5 vemos la cifra total de las elecciones concurrentes en todo el país el domingo 2 de junio del 2024. Ahí vemos que de los 20,708 cargos en total, 20,079 cargos fueron para las elecciones locales. Tome en cuenta la diferencia. En la elección judicial hubo 801 cargos en disputa, y en la elección federal, en las elecciones locales estatales, 20,079 cargos. Entre ellos se jugó por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 8 gubernaturas, 1,098 diputados locales fueron por los que se contendió por cargos de 1,098 diputados locales, 1,802 presidencias municipales estuvieron también en la contienda, 431 cargos auxiliares, 1,975 sindicaturas y 14,000
764 regidurías. Le hago esta descripción de los cargos que se jugaron en los comicios del 2024 para que vea usted la enorme cantidad de propaganda que se hizo y también algo que es fundamental. Hubo medios de comunicación impresos, de radio y de televisión que también tomaron partido por algunos candidatos y por algunos partidos y le dieron una enorme difusión a algunos candidatos y partidos en particular. Algo que fue muy diferente con la elección judicial del pasado domingo, porque la mayoría de los medios convencionales que entusiastamente apoyan a algunos partidos y en los últimos años apoyan particularmente a los partidos de oposición, fueron omisos en su responsabilidad de informar puntualmente y profesionalmente a los ciudadanos sobre el proceso para la renovación del Poder Judicial. Es decir, no solamente fueron omisos, hicieron campaña prácticamente permanente para que la gente no acudiera a votar. Pongo en el espacio de la observación todos estos datos para que usted vea en qué condiciones tan adversas se votó el pasado domingo. Y bueno, pues en los comicios judiciales del domingo solo se compitió por 881 cargos y hubo 3,422 aspirantes en las boletas. Mientras que en los comicios de julio, como le decía a usted, hubo por lo menos 62,000 candidatos en campañas y en las boletas para la votación. Estos 62,000 candidatos hicieron propaganda en territorio, casa por casa, en radio y televisión, en espectaculares, en bardas, en todo lo que se les puso enfrente hicieron propaganda e hicieron campañas de profundidad y la mayoría en el caso de los candidatos a cargos en el Poder Judicial, en contraste con esa enorme difusión que tuvieron los candidatos hace 3 años, en este caso, la mayoría de los candidatos a un cargo en el Poder Judicial hicieron campañas modestísimas y casi todas en redes sociales. No recuerdo que haya visto, excepto en algunos casos que por cortesía o generosidad de algunos medios, haya habido propaganda en favor de algún candidato al Poder Judicial en algún medio de comunicación convencional. Y en la diapositiva número 7 vemos detallada la lista de lo que elegimos y votamos el pasado domingo. O sea, vamos a tener 9 ministros en la Corte, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 nuevos magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 nuevos magistrados, 3 por cada una de las 5 salas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a tener 464 nuevos magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. En total, 881 cargos y hubo 3,422 candidaturas. En estas circunstancias, habría que concluir que los casi 13 millones de votos captados en las urnas el pasado 1 de junio del 2025 son una cantidad muy respetable frente a los casi 36 millones de personas que acudieron a votar en junio del 2024 en un proceso electoral al que los ciudadanos ya están acostumbrados y que es mucho menos complejo que la inédita elección del Poder Judicial. Es decir, mediaron condiciones muy diferentes y aún así hubo 13 millones de personas que dijeron, yo voy y voto porque quiero un cambio. Vemos en la diapositiva número 9 el asunto comparativo de la elección, de las 3 elecciones que se realizaron el 2 de junio del 2024. Ahí vemos, por ejemplo, que en la elección presidencial se tomó en consideración un total de 98,468,994 ciudadanos que acudieron a votar, cuyos votos se contabilizaron, y de esos 98 millones, un poquito más de 60 millones, que representaron el 61.4%, estuvieron en las urnas ese día. Votó el 61.04%, y de ese 61.04%, Claudia Sheinbaum Pardo se llevó casi 36 millones para un porcentaje del 59%,
0.75% de los votos que fueron depositados en las urnas. Y si hacemos la ponderación de los votos captados en la elección de senadores y de diputados, llegamos a la conclusión de que el promedio de votación en votos en números absolutos fue de 59,861,792 votos para un promedio, un porcentaje de votación del 60.84%. Pero vea usted las dimensiones del esfuerzo, de la inversión, de la publicidad, de la propaganda que se movió para los comicios de junio del 2024. Y vemos enseguida en la diapositiva número 10 la conciliación de los números que dio a conocer ayer el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que hicieron esta ponderación con respecto al porcentaje de participación que ellos calculan que hubo en los comicios de este domingo. Es una ponderación, es sobre la base de una muestra que tomó el Instituto Nacional Electoral, una muestra científicamente diseñada en todo el país de los votos que se depositaron en urnas de todos los estados del país para sacar más o menos el porcentaje. El límite inferior de votación que habría este domingo sería del 12.57%, que sobre la base de una lista nominal de electores de 99,793,821, esta lista nominal de electores es la lista oficial que el INE dio a conocer para los comicios del 1 de junio. Con base en esa lista nominal, ese 12.57% del límite inferior de participación representaría 12,544,083 votos, en tanto que el límite superior del 13.32% representaría 13,292,536 votos. Y por lo tanto, la ponderación de ese límite inferior y el límite superior nos da un promedio del 12.94%, que representaría una participación de 12,913,320 ciudadanos. Digamos que en números cerrados podemos hablar de una participación de 13 millones de personas en los comicios de este domingo 1 de junio. En los comicios de junio del 2024, el Instituto Nacional Electoral dispuso que de los tiempos oficiales, fíjese usted este dato, de los tiempos oficiales se destinarían espacios en radio y televisión para la difusión de por lo menos 57 millones de mensajes alusivos al proceso electoral, 57 millones de spots, pero para los comicios judiciales del 1 de junio pasado, solamente hubo 9 millones de spots en todo el país. Además, como le decía en un principio, sin el apoyo de los medios convencionales que no solamente no respaldaron el proceso, algunos también se esmeraron por sabotearlo. Y vemos en la diapositiva número 12 algunos datos comparativos entre las condiciones en las cuales se dieron las elecciones de junio del 2024 y las elecciones de junio del 2025. Vea usted la diferencia. Y aún así, a pesar de esa diferencia, hubo prácticamente 13 millones de votos. En las elecciones constitucionales del 24, hubo 20,708 cargos en disputa contra 881 del 2 de junio del 2020, del 1 de junio del 2025. Es decir, entre el proceso, el número de candidatos en la elección del 2025, esos 881 cargos en disputa, 881 cargos en disputa, esos cargos representaron apenas el 4.25% del total de los 20,708 cargos que se disputaron hace 3 años. Vea usted la enorme diferencia. Si estamos hablando que los cargos en juego en esta elección fueron apenas el 4.25%, pues sería previsible que la votación tendría que ser menor. Pero además veo usted otro dato, lo que le decía de los promocionales que se transmitieron en el 2024, 57 millones contra 9 millones que se transmitieron en el 2025. Y estamos hablando en este caso
Fíjese usted bien, estamos hablando de que esos 9 millones representan apenas el 15.78% del total de spots publicitarios transmitidos para los comicios del 2 de junio del 2024. Y luego vemos el porcentaje de participación, los números absolutos de votos recibidos, y vemos que analizadas las condiciones de los comicios del año pasado, del 2024, y analizadas las condiciones difíciles en las que se dieron los comicios del 2025, agregado a ello la complejidad del proceso, pues finalmente 13 millones de votos es una cantidad muy respetable para un proceso electoral tan complejo y totalmente nuevo. Por lo tanto, cuando la oposición dice, no, es que fue un fracaso porque solamente acudieron 13 millones, no es una votación cuantitativa, es una votación cualitativa de 13 millones de personas que sabían muy bien por qué se hacían presentes en las urnas. A lo mejor muchos de ellos no sabían exactamente por quién iban a votar, pero sí supieron en el momento de acudir a votar por qué razón estaban votando. Porque la gente que acudió a votar tenía muy claro que ese voto era para estimular un cambio en la estructura del Poder Judicial y en la forma como se eligen a los ministros, magistrados y jueces en el Poder Judicial de la Federación. En la plataforma oficial del Instituto Nacional Electoral es posible observar cómo va el avance del cómputo en los diferentes cargos que se pusieron en juego ayer domingo. Y nada más para ver la última actualización. En el caso, por ejemplo, de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia, hasta este momento, a las 20 horas con 23 minutos, sigue apareciendo en primer lugar entre las mujeres Lenia Batres Guadarrama con 4.508.777 votos, que representan un porcentaje del 4.93%, cuando ya se han contabilizado el 84.33% de los votos emitidos para los candidatos a la Suprema Corte. Es decir, la señora Batres tiene un 4.93% de la votación, pero nos podemos ir de inmediato a revisar la situación de los candidatos hombres en la contienda para ministros de la Suprema Corte. Y vemos que encabeza esta lista Hugo Aguilar Ortiz con 4.749.485 votos, que representan el 5.19%. 5.19% contra el 4.93% de Lenia Batres. Hasta ahí va en este momento la votación con el 84.33% de la votación computada. Si esta tendencia se mantiene, como ha sido el comentario que hicieron nuestros compañeros los periodistas, el señor Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena y oaxaqueño, podría convertirse en el presidente de la Suprema Corte 186 años después del ascenso de don Benito Juárez a la presidencia de la Suprema Corte en diciembre de 1857. 168 años después, con esta renovación profunda del Poder Judicial, podría llegar nuevamente un indígena y de Oaxaca también a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hasta ahí va en este momento la votación. Se han contabilizado el 84.33% de las actas y bueno, seguramente nuestras compañeras Montserrat y Dulce le actualizarán las cifras y así sucede que se actualice. Pero las fechas oficiales, falta que analicemos cuáles son las fechas oficiales en las que sabremos finalmente los resultados oficiales de esta contienda. Vamos a la diapositiva número 15. En esta diapositiva número 15 usted puede ver el video después con calma, ponerle alto al video y ver con detalle esta tabla que le estoy ofreciendo en este momento en la pantalla. Aquí tiene usted la lista de los tiempos, el cronograma de los tiempos que el Instituto Nacional Electoral diseñó para el
para el cómputo de las actas correspondientes a las diferentes votaciones que realizamos este domingo. Del 1 al 3 de junio se va a computar la elección de ministros de la Suprema Corte. Del 3 al 4 de junio, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Del 4 al 5 de junio, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Del 5 al 6 de junio, magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Del 6 al 8 de junio sabremos quiénes son los nuevos magistrados de circuito, y del 7 al 10 de junio sabremos quiénes son los nuevos jueces de distrito. Pero se tiene estimado que el 12 de junio del 2025 se van a llevar a cabo los cómputos por entidad federativa, es decir, cada una de las delegaciones del INE en los estados de la República consolidará los números de las 6 elecciones que llevamos a cabo. El mismo 12 de junio se va a hacer el cómputo de las 5 circunscripciones plurinominales para validar los cómputos de las elecciones de los magistrados que ocuparán cargos en las 5 salas regionales que tienen jurisdicción sobre las 5 circunscripciones plurinominales en las que está dividido el país. Y finalmente, la fecha importante, el 15 de junio del 2025, conoceremos los cómputos nacionales de las 6 elecciones, las declaraciones de validez de los comicios y la entrega de constancias de mayoría a todos los nuevos funcionarios judiciales electorales. Pero no pierda de vista usted un detalle. También ese día sabremos si el Instituto Nacional Electoral revoca o invalida las victorias de algunos candidatos a los que se les compruebe que tienen antecedentes delictivos o antecedentes que violan las normas de elegibilidad electoral, y aunque hubiesen ganado en las urnas, no se descarta que algunos candidatos pudieran ser descalificados justamente el 15 de junio del 2025, cuando el Instituto Nacional Electoral les diga: ¿sabes qué? No te voy a declarar válida la elección y tampoco te voy a entregar la constancia de mayoría. Así que no descarte usted que ese día también puede haber grandes sorpresas. Y no hay que perder de vista otro asunto importante. Hay 2 elecciones de presidentes municipales en Veracruz y en Durango. ¿Cómo está la situación? Lo veremos rápidamente. En la diapositiva número 17 vemos cómo está hasta este momento el panorama en Veracruz. En Veracruz, hasta este momento, en los comicios del 6 de junio del 2021, la alianza de Morena, PT, Partido Verde sumaba en conjunto 103 municipios de 212 municipios de Veracruz, y la oposición de PAN, PRI y PRD sumaba 61 municipios. En la diapositiva siguiente, que es la número 19, en la diapositiva 19 vemos cuáles fueron los triunfos que lograron estos partidos en los comicios del pasado domingo. Usted observará que la única coalición que hubo en Veracruz fue la del Partido Verde con Morena, que logró 60 triunfos en municipios de esa entidad, 60 triunfos de 212 posibles. Pero también de manera individual Morena logró 11 victorias y el PT de manera separada logró 28. Pero en conjunto, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo sumaron 102 presidencias municipales, en tanto que PAN y PRI sumaron 57 presidencias municipales. Pero aquí hay un asunto muy interesante. Vea usted los números del partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano sumó 41 presidencias municipales, cuando en la anterior elección solamente había ganado 18 presidencias municipales. ¿A qué podemos atribuir esto? Bueno, a una cuestión muy elemental. Si regresamos a la diapositiva 17, veremos que en los comicios del 2021 participaron partidos estatales como Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Solidario, algunos partidos muy, muy chiquitos como Podemos, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista, y lo más seguro, para explicar el crecimiento de Movimiento Ciudadano de 18 victorias en el 2021 a 41 victorias en el 2025,
tendremos que partir del supuesto de que muchos de los votos de esos partiditos estatales terminaron sumados a la cuenta del partido Movimiento Ciudadano. Pero ese es el dato relevante en el caso del estado de Veracruz, porque si vemos la diapositiva número 20, observaremos, por ejemplo, Morena, PT y Partido Verde juntos en el 2021 lograron 69 municipios, pero al separarse el PT en las elecciones del 2025, Morena y el Verde solamente alcanzaron 60 municipios. Morena de 18 municipios en el 2021 baja a 11 municipios en el 2025. Y esto puede tener explicación en el sentido de que el Partido del Trabajo, que fue parte de la coalición en el 21, se fue solo en el 25 y aumentó sus alcaldías de 6 a 28. Entonces, el dato relevante en el caso de Veracruz es la irrupción de Movimiento Ciudadano como segunda fuerza electoral, superando los 23 triunfos de la coalición los 23 triunfos que logró el PRI y los 34 triunfos que de manera individual logró el PAN. Movimiento Ciudadano, segunda fuerza en el estado de Veracruz, con 41 alcaldías, después de la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y en la última diapositiva, en la número 23, vemos los triunfos de los partidos en las elecciones municipales de Durango. La coalición electoral Unidad y Grandeza, integrada por PAN y PRI, es la principal fuerza ganadora en Durango al obtener hasta este momento 15 triunfos de mayoría y superar por una victoria a la alianza Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, que hasta el momento tendría 14 triunfos de los 39 que estuvieron en juego. En los comicios del 2022, PAN, PRI, PRD lograron 20 victorias, las mismas que sumarían en esta elección del 2025 el PAN y el PRI. Morena y sus aliados ganaron en 2022 un total de 18 alcaldías y en 2025 sumarían 16. Y las dos que le faltarían a la coalición de Morena son las que habría que abonar a la cuenta del partido Movimiento Ciudadano, que sumó 3 alcaldías en estos comicios de Durango. En síntesis, en Durango prácticamente nada se movió de fondo y las fuerzas quedaron razonablemente equilibradas entre 2022 y 2025. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.